Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy bien. Les comento que estamos en una nueva clase de eh, conducción de motocicletas, entre comillas, ¿cierto? Porque lo que nos toca hoy, ¿cierto? Con respecto a la preparación para la obtención de licencia de clase B, es aprender acerca del funcionamiento de nuestra motocicleta, ¿ya? Un saludo para Lucy Macarena Levín, que se encuentra en estos momentos conectada, y para todas las personas también que puedan estar viendo esta grabación, ¿cierto? En cualquier momento, les mando un gran abrazo y un saludo, ¿ya? Entonces, el sistema eléctrico, ¿cierto? O la batería, lo estuvimos viendo ayer, ¿ya? Recordar, más que todo, ¿cierto? Que la batería es cargada por un magneto, ¿cierto? Y que los fusibles no pueden ser reemplazados o cambiados, ¿cierto? Por otros fusibles eh, que no correspondan, ¿ya? Si el fusible es de 10, por ejemplo, de color rojo de 10, debe ser reemplazado por un fusible de color rojo de 10, ¿ya? Recuerden siempre eso, es muy importante, y recuerden que el cambiar la capacidad de un fusible puede terminar muy fácilmente en un incendio, ¿ya? Y perdiendo toda la inversión, además de recibiendo heridas, ¿cierto? Heridas en nuestro cuerpo, ya quemaduras, etcétera. Importante, ¿cierto? Importante. Dice, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. Entonces, ¿cierto? Vamos a explicar esa parte acerca de cómo se pone en marcha una motocicleta. En la actualidad, la inmensa mayoría de las motocicletas trae motor de partida, incluidas hasta las motocicletas pequeñitas. El otro día, el día lunes, estuve en un cumpleaños de mi sobrino y ellos tienen una moto, ¿cierto?, con motor de 50 cc, y la estuve mirando. Mi hijo también tiene, pero la de mi hijo es un poco más antigua, y estuve mirando esta moto, que es prácticamente la misma que tiene mi hijo, pero la de mi hijo no tiene sistema de arranque y la de ellos sí tiene, ¿ya? Entonces por eso le digo que en la actualidad la inmensa mayoría de las motos trae sistema de arranque. ¿Qué significa eso? Que puede partir con un botón solamente. Sin embargo, hay otras motos, ¿cierto? Que motos, digamos, para uso urbano, todavía quedan motos que se pueden echar a andar con un pedal, ¿ya? Hay motos que solo traen pedal, pero normalmente son motos antiguas. Hay motos que solo traen motor de partida y no traen pedal, y hay algunas poquitas motos que traen motor de partida y pedal, ¿ya? Eh, los motores de partida funcionan bastante bien y mejoran muchísimo, desde mi punto de vista por lo menos, la experiencia de andar en moto, ¿ya? Porque la verdad que a veces costaba un poco echar a andar las motos que eran con pedal solamente, ya tenían esa complicación, y la verdad que poder echar a andar la moto con un botón es algo bien útil, ¿cierto? Bien bueno, bien práctico, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cualquier persona puede echar a andar una moto. Ya antiguamente uno igual tenía que ser más o menos ágil para poder echar a andar la moto de una patada, ¿cierto? Porque no es que uno baje una palanquita, sino que esa palanquita tiene que bajar, pero bajar con fuerza para que la moto pueda partir, ¿ya? En la actualidad, como les digo, la inmensa mayoría de las motos trae un motor de partida muy parecido, no igual, pero parecido al motor de partida que traen los automóviles. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, de qué es el sistema de combustible. Dice, este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtros, carburador y un filtro de aire, ¿ya? En el punto 2 dice que el combustible se mezcla con el aire en el carburador. En el punto 3 dice que los motores que, perdón, dice, los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador, ¿ya? Más que inyección directa, pueden tener inyección de combustible.
¿ya? Y el tema del carburador ya en la actualidad está prácticamente obsoleto, ¿ya? La inmensa mayoría de las motos que se venden ahora, no sé si todas, ya estamos hablando de motos nuevas, ya no se venden con carburador, sino que se venden con inyección electrónica. Y es por eso, ya, uno de los factores que, aparte de la inflación, ¿cierto? Y aparte de que los vehículos subieron durante la pandemia y todo eso, uno de los factores importantes para esto es que se pasaron las motos de usar un simple carburador a usar un sistema de inyección electrónica, que mejora muchísimo el comportamiento de la moto, pero también es más caro, ¿ya? Eh, Mejora en temas de potencia, mejora en temas de rendimiento de combustible y mejora en temas de emisiones, que es lo más importante y es por lo que ahora las motos deben traer inyección electrónica, ¿ya? Eh, Sin embargo, existen muchísimas motos usadas todavía en el mercado que continúan usando sistema de carburador, ¿ya? El carburador no digamos que es malo, pero no es tan preciso como un sistema como un sistema con inyección electrónica, ¿ya? Disculpen que hable un poquito bajo, pero estoy un poquito resfriado nuevamente, ¿ya? Más que resfriado me duele la garganta, así que por eso estoy hablando un poquito bajo, ¿ya? Entonces, queridos amigos, vamos a hablar de cómo usar una moto que tenga carburador, ¿ya? Específicamente, cómo utilizar la llave de paso, ¿ya? El sistema de carburador es un sistema de administración de combustible totalmente mecánico, ¿ya? Y tiene entre el carburador y el estanque, ¿cierto? Una llavecita que se llama llave de paso. Esa llave permite cortar el flujo o dar el flujo, ¿cierto? Puede permitir el paso o cortar el paso. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Esta llave es súper importante. Cuando la motocicleta está andando, tiene que tener el paso dado de combustible, el paso abierto. Cuando la motocicleta se va a estacionar, debe estar cortado el paso de combustible. Entonces, de esta forma, ¿cierto? Eh, Cuando el vehículo, ¿cierto? Está con el paso de combustible cortado, no puede suministrar al carburador benzina o gasolina, ¿ya? Pero esta pequeña pieza, ¿cierto? Que se llama eh, de paso, tiene tres posiciones. Esas tres posiciones, la 1, la 2 y la 3, son apagado, encendido y reserva, ¿ya? En cualquier orden, da lo mismo el orden. Ya sabemos para qué es apagado y encendido. Apagado es cuando está cortado el paso de combustible. Encendido es cuando está dado el paso de combustible. Pero reserva, ¿para qué servirá? Cuando tú vas andando en la moto y la moto no tiene medidor de combustible, las motos más antiguas o más básicas no tienen medidor de combustible en la pantalla, vamos a encontrar que eh, vamos a encontrar que en algún momento vamos a quedar en pana de combustible. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos avise que se está acabando el combustible. Simplemente en las motos más antiguas uno abría la tapa del estanque, miraba para adentro y veía si quedaba combustible y ahí más o menos calculaba si alcanzaba a llegar o no. Sin embargo, ¿cierto? Eso a veces fallaba. ¿Y qué pasaba cuando me quedaba sin combustible? Bueno, la moto se detenía, ¿cierto? Me paraba a un costado del camino y lo único que necesitaba hacer era cambiar la posición de la llave de on a reserva para que siguiera cayendo un poquito más de combustible. ¿Qué lograba con esto? Que ahora ya sabía que me quedaba muy poco combustible y que me tenía que ir directo a una bomba a recargar. Pero no quedaba en pana de combustible, ¿ya? Mucha gente se malacostumbra y la pone en posición reserva de forma constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice, no, porque yo calculo y además así tengo más autonomía, etcétera, ¿ya?
Eso nunca se debe hacer. Siempre se debe circular normalmente en posición on, ¿ya? Para que en caso de que se me vaya a olvidar, aprieto la reserva, ¿cierto? Y tengo un poquito más de combustible para recorrer unos 10 kilómetros más, unos 5 kilómetros más, hasta poder llegar a una bomba o a ponerme, ¿cierto?, a mejor resguardo y no quedar parado, por ejemplo, en una carretera sin poder salir de ahí. ¿Ya? Súper importante guardar, ¿cierto?, ese consejo. Dice, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. ¿Ya? Las motocicletas podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. El sistema de escape, dice. El sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del... A ver, dame un segundo. Ya. Vamos a continuar ahora hablando del sistema de escape, ¿ya? Para empezar, algo bien personal. Si usted está pensando en cambiar su escape, no lo haga a menos de que el escape que vaya a poner sea verdaderamente un aporte y no algo negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces compramos una moto 150, 250, ¿cierto? Y lo primero que queremos es cambiarle el escape porque encontramos que suena poco. Vamos a cierta parte, ¿cierto? Y compramos un escape que nos cuesta más o menos 40.000 pesos. Lo más probable es que por ese precio un escape no sea de muy buena calidad. Y el escape está sometido a muchísima temperatura y a muchísimas vibraciones. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, si no es de una calidad muy buena, mejor no lo cambio, porque ese escape que estoy comprando de mala calidad me va a durar muy poco, ¿ya? Y les doy como dato que un escape de buena calidad, de marca por decirlo así, y original, ¿ya? Porque hay muchas imitaciones, falsificaciones en el mercado, nos va a costar por lo bajo 200.000 pesos, ¿ya? Contra los 40 que puede costar a lo mejor una imitación, ¿ya? Entonces, es importante pensar de forma inteligente. Lo ideal es que nunca cambiemos los escapes de las motos actuales por lo menos. ¿Por qué? Porque la moto actual en su escape podría incluso tener un convertidor catalítico. De hecho, la mayoría de las motos modernas lo traen. Ese convertidor catalítico permite que los gases que emite la moto a la atmósfera sean menos contaminantes. Y al ser menos contaminantes, ¿cierto?, produce menos problemas a la salud. Entonces, si no voy a cambiar por un buen escape, todos los puntos están en contra, ¿ya? Más encima, esa inversión que hiciste de los 40.000 pesos, por ejemplo, es súper poco porque el escape, ¿ya? Entonces, tratemos de hacer inversiones inteligentes. Esa misma plata a lo mejor la puedo juntar y comprar unos mejores neumáticos, ¿ya? Aunque tengan neumáticos, pero a veces los neumáticos que traen las motos no son tan buenos y se pueden mejorar, ¿ya? Y eso sí le va a dar más seguridad a la moto, se va a sentir mejor, etc., ¿ya? O comprarle otro accesorio que le sume a la moto y no reste, ¿ya? Entonces, la misión del silenciador, que está también dentro del ESPE, es reducir el nivel de ruido. Por eso que las motos nuevas no suenan tanto, porque te dan un silenciador. No lo cambie ni lo modifique para aumentar el ruido. El de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia
resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor, ¿ya? Eso es solo para los motos tiempos que traen un escape así como con forma de riñón, ¿ya? Y se llama. Los gases de escape contienen sustancias tóxicas, nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando sea abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que no debo mantener la moto parada con el motor andando, porque va a ser a contaminar el espacio donde estamos, y obviamente eso nos puede producir enfermedades. Ahí tenemos el tema de escape, ¿cierto? Es una moto grande, por eso también se le pueden poner dos tubos de escape. Hay que siempre, como consejo, esto es un consejo de aficionados solamente, ¿ya? Ver qué moto tenemos y ver qué escape viene en nuestra moto, ¿ya? Pero principalmente todas las modificaciones que le queramos hacer, veamos que estén en regla, ¿cierto? Que no nos vayan a rechazar en la revisión técnica por hacerle esta modificación, y veamos, perdón, se me cae la silla. y me desconcentré, perdón. Veamos que las modificaciones que queremos hacer se puedan hacer legalmente, y veamos también que las modificaciones que le queremos hacer valgan la pena, ¿ya? 2.7 dice, el sistema de refrigeración. Existen dos tipos de sistemas de refrigeración, por aire o mediante líquido, agua o aceite. Refrigeración por aire. La pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante, ¿cierto? Si está detenido, el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas que se encuentran sucias, ¿ya? Estimados amigos, lo más probable es que si la rotura en una aleta es pequeña, no influya casi en nada, ¿ya? Más que en la parte estética. Pero si fuera muy grande o varias aletas, ¿cierto? Ahí hay que evaluar si es que la moto se está calentando o no, producto de eso. Además de ello, ¿cierto? Algo muy importante para el tema de las aletas en la refrigeración del motor, que ya vimos motores refrigerados por aire que tenían aletas, etcétera, es que esas aletas estén limpias, y corre para cualquier sistema de refrigeración. Si es un sistema con aletas o si es un sistema líquido con radiador, siempre, ¿cierto?, debe estar limpio el radiador o las aletas, también, ¿cierto?, el motor. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, yo otro día desarmé mi moto y en la parte de arriba de la culata, ¿cierto?, tenía una especie de terrón de barro, ¿ya? Muy bien acomodado. ¿Por qué? Porque se va formando a medida que va habiendo humedad, ¿cierto? Se va pegando la tierra que anda en el ambiente y va quedando juntándose ahí, juntándose ahí, juntándose ahí. ¿Y qué pasa si eso pasara, por ejemplo, en la aleta? ¿Ya? Si ustedes se fijan, cuando la gente hace hornos, los hace de barro, y es porque el barro mantiene el calor dentro, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso con la moto? Que si yo le pongo barro encima al motor, va a calentarse más, porque el barro ayuda a mantener el calor en vez de disiparlo. Entonces, es muy importante, ¿cierto?, poder mantener todos estos sistemas limpios. Si a mí me gusta ir al cerro, ¿cierto? Por ejemplo, tengo una moto para ir al cerro y me gusta ir al cerro y la moto llegó toda embarrada, tengo que llegar, ¿cierto?, y limpiarla, lavarla, pasarle el vidrio, etc. ¿Ya? Que nunca los sistemas de refrigeración estén contaminados con barro o con tierra. Luego habla de refrigeración líquida, ¿ya? Dice que por un sistema especial de canales, ¿cierto?, internos del motor obviamente, circula un líquido en torno a los cilindros, ¿ya? Los cilindros son la parte más caliente porque dentro de los cilindros se producen
las explosiones repetitivamente muchísimas veces por segundo o por minuto, ¿ya? Entonces dice que por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el cilindro caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador, enfriamiento forzado, ¿ya? La gran mayoría de las motocicletas que cuentan con refrigeración líquida cuentan también con un electroventilador. ¿Por qué? Porque no saco nada con tener un radiador si por ese radiador no está pasando aire. ¿Cuándo funcionan los electroventiladores que están pegados al radiador? Normalmente funcionan cuando la moto se detiene, cuando está en un taco, cuando hay poco flujo de vehículos, ¿ya? Entonces dice que el líquido caliente es conducido por un radiador, es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador, ¿ya? Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. Los sistemas de refrigeración, tanto el radiador, ¿cierto? Y tiene otra parte que se llama vaso de expansión. Las motos también lo traen, al igual que los autos, que es un depósito aparte para el refrigerante, ¿ya? El radiador debe estar lleno, ¿cierto? Y el vaso de expansión o depósito de expansión debe estar dentro de las medidas eh, estipuladas en el mismo. ¿Ya? Hay algunos que dicen caliente, frío, donde tienen que estar los niveles, otros que simplemente dicen máximo y mínimo. Obviamente no me debo pasar del máximo hacia arriba y no me debo pasar del mínimo hacia abajo. ¿Ya? Es muy importante. La transmisión. Existen tres tipos de dispositivos de transmisión. Existen tres tipos de dispositivos de transmisión. ¿Ya? Recuerden, dejamos de hablar de la refrigeración y ahora empezamos a hablar de la transmisión. ¿A qué le llamamos transmisión en una moto? ¿Ya? La transmisión, entre comillas, es la caja de cambio, ¿ya? Pero en las motos específicamente, cuando hablamos de transmisión, estamos hablando principalmente de la forma en la que se transmite el movimiento entre el motor y la rueda trasera. Y existen tres formas más comunes de hacerlo. Probablemente hay más, ¿ya? Pero estas son las más comunes, las más normales que se ven en las motocicletas. Y por inmensamente lejos, ¿cierto? Por mucho, por mucho, por mucho, la más común de todas es esta que está aquí, que es una transmisión por cadena, ¿cierto? Y piñones. Después tengo una transmisión por correa, ¿cierto? Y después tengo una transmisión por correa y después tengo una transmisión por cardán, ¿ya? Que es la menos común de todas. La que es por cardán normalmente la traen motos bastante caras, como esta BMW que estamos viendo acá. Este dispositivo, ¿cierto? Que es la cadena, es el más utilizado y es del que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, esta es cadena, esta es correa y este es cardán, ¿ya? Súper importante. Dice, la cadena y el piñón o catalina. Cadena. Una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lubricar? Es aplicarle aceite lubricante especial para cadenas a la cadena. ¿Qué tiene de especial el aceite de cadena? Normalmente que es como pegajoso, ¿ya? Lubrica, pero a la vez es como pegajoso cuando tú lo pones en la cadena y dura mucho más tiempo ahí en ese lugar porque la cadena va expuesta al agua, al viento, a la suciedad que traiga el viento, etc. ¿Ya? Las cadenas deben limpiarse de forma periódica. ¿Por qué? Porque de esa forma se puede extender su vida útil. Fíjense que aquí va la cadena, ¿cierto? Les voy a dar un consejo y espero que lo tomen.
muchas veces, ¿cierto? Los bikers levantan la rueda trasera de la moto, ¿cierto? Ponen la moto como arriba de un banquito, cosa que la rueda trasera quede en el aire, y le echan a andar la moto, y mientras la moto está girando, ellos van limpiando la cadena, ¿cierto? Porque la cadena se va moviendo y la van limpiando. Eso jamás, jamás, jamás deben hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasa un accidente muy común en el que están limpiando, se le engancha el dedo y la cadena, entre la cadena y la catalina, les corta esta falange como si fuera mantequilla, ¿ya? Yo tengo familiares inclusive que han tenido este accidente, tengo exalumnos que han tenido este accidente. ¿Por qué? Porque uno normalmente no aguanta la tentación de echar a andar la rueda trasera y limpiar de esa forma, ¿ya? La manera correcta es que usted levante la moto, pueda mover la rueda, pero que el motor no esté en movimiento. Y usted va limpiando, y lo ideal nunca acercar nuestras manos a la cadena. De repente con un cepillo, por ejemplo, un cepillo de dientes, uno puede ir limpiando sin acercar tanto nuestras manos a los mecanismos móviles, que es algo que jamás, nunca deberíamos hacer. Nuestras manos, nuestras piernas, nuestro cuerpo nunca debería acercarse a mecanismos que están en movimiento, porque siempre está la posibilidad de tener un accidente. Ya dice, cuando los dientes del piñón o de la corona o catalina comienzan a mostrarse puntiagudos, es hora de cambiar todo el sistema al mismo tiempo. De otra manera, el desgaste de las piezas es mayor. Normalmente en el eje trasero hay marcas que indican cuándo ya no es posible seguir tensando la cadena. Ya, en este punto es súper importante entender esto. ¿Puedo cambiar solo la cadena? Sí, se puede cambiar solo la cadena. Siempre y cuando la forma de la catalina y del piñón que va adelante esté bien, ¿ya? ¿Cómo sé que está bien? Porque conservan su forma original. Una buena práctica es que ustedes le saquen una foto a la catalina, ¿cierto? Eh, para que vean realmente cómo es la forma del diente cuando está nueva, ¿ya? Y que luego vayan viendo, comparando con la foto que tomaron cuando estaba nueva, vayan comparando si se ha puesto más puntuda esta parte o no. De repente como que se alarga quedan como unas olas, por decirlo así, ¿ya? Y cuando ya están muy, muy gastados los dientes empiezan a torcerse así hacia atrás, ¿ya? Pero eso ya es algo extremo, ¿ya? Esa catalina debería cambiarse mucho antes de que pase eso. Es súper importante porque si se bloquea o si se enreda la catalina, puede bloquear la rueda. Y si se bloquea la rueda, imagínense, a 100 kilómetros por hora, le explico el porrazo, ¿cierto? Si es que alcanzamos a sobrevivir, sería mucha suerte, ¿ya? Las cadenas también se pueden cortar, pueden saltar, pueden enredarse, ¿cierto? En la misma rueda, en la misma moto, y causar muchos problemas. Entonces es muy importante que las cadenas, ¿cierto?, se usen de una forma eh, muy responsable, ¿ya? Muy responsable. ¿Para qué? Para que me duren lo más posible y para no correr más riesgo del necesario, ¿cierto?, en nuestra moto, ¿ya? Las cadenas se van estirando con el tiempo, aunque uno no lo crea, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada vez que aceleramos, la cadena le pega un tirón para empezar a andar, ¿ya? Entre más suave salgamos, menos sufre la cadena. Entre más fuerte salgamos, más sufre la cadena. Las cadenas, cuando ya se van estirando, va a haber un momento en el que no van a calzar bien, inclusive, a veces a mí me ha pasado, que la cadena no calza bien y se levanta en una parte de la Catalina, ya más que nada en la Catalina que en el piñón de ataque. ¿Por qué? Porque la forma de la cadena ya se estiró tanto que no alcanza a calzar con los dientes de la Catalina, ¿ya? Entonces es súper importante que si yo veo que la Catalina o que la cadena está muy larga, si la Catalina todavía aguanta, la puedo conservar y cambiar solo la cadena. Pero lo más recomendable siempre es cambiar todo el conjunto para así hacer que todo trabaje, ¿cierto?, en un rango de medidas eh, lo más estándar posible, por decirlo así, ¿ya? Es necesario primero lavar
la cadena, venden productos especiales para lavar cadenas si no se pueden lavar con algún tipo de solvente, gasolina, parafina, etcétera. Y luego que la cadena está bien limpia, bien lavada, se vuelve a lubricar. Ya de esta forma vamos a lograr el mejor resultado. A veces uno le tira lubricante encima de la mugre, a veces es mejor que no hacerlo, ya a veces, pero a veces también puede llegar a ser peor que no hacerlo. El procedimiento correcto siempre va a ser limpiar y luego engrasar. Ya, además de eso, cuando uno ajusta la cadena, engrasa y todo eso, se nota que la moto queda muchísimo más suave y da, por lo menos a mí, me da mucha satisfacción cuando le cambio la cadena o se la limpio y la lubrico bien lubricada y salgo de una vuelta y se siente mucho más suave la moto. Eso es muy gratificante, sobre todo si lo ha hecho uno. Luego tengo el árbol articulado o cardán, ¿ya? Árbol articulado o cardán. Denme un segundito. Acá tenemos un error en esta parte de la... Tenemos un error en esta parte de la presentación porque aquí debería aparecer una foto con un cardán y aparece una con una cadena, ¿ya? Quizás no necesariamente un error, pero sería mejor que fuera como se lo estoy diciendo. Entonces, saco una fotito para acordarme y después y pedir que lo modifique, ¿ya? Entonces dice el árbol articulado o cardán. La transmisión por cardán funciona igual a la de un automóvil, ¿ya? Miren, los automóviles en la actualidad casi no traen cardán, ¿ya? Pero hay automóviles que sí traen cardán. Pero donde tenemos un ejemplo más claro y que la mayoría de las personas hemos visto, los camiones de basura, ¿ya? Los camiones de basura tienen un tubo que va por debajo del camión y que va girando, y ese tubo hace que las ruedas giren también, ¿ya? Ese tubo se llama cardán, ¿ya? Entonces, esta foto que está aquí corresponde también a un cardán y es muy similar, ¿cierto?, al sistema que hemos visto en el camión de la basura. ¿Es común? No, no es muy común, es muy poco común, ¿ya? Y tiene también el cardán sus mantenimientos, ¿cierto?, especiales y tiene que ser visto por especialistas, etcétera, ¿ya? Y luego tenemos la correa dentada, ¿ya? La correa dentada, así como aparece en esta moto, no es muy común, ¿ya? Pero sí es muy común la correa dentada en los scooters. Normalmente los scooters transmiten la fuerza a la rueda trasera por medio de una correa dentada. Esta correa, una de las principales características que tiene es que es muy suave. Como es goma y no metal y metal, se transforma en algo muy suave, ¿cierto? Y muy poco ruidoso, ¿ya? Entonces, eh, igual es un lujo, podríamos decirlo, ¿ya? Como una pieza que le entrega otras características a nuestra motocicleta. Sin embargo, fuera de las scooters ya no es tan común. Ya una moto como la que estamos viendo acá es más bien una moto más o menos exótica, ¿cierto? Pero en los scooters podemos encontrar este tipo de correa, ¿ya? Para saber si está buena o mala, consultar con un experto. Normalmente cuando las correas de ese tipo están malas, presentan alguna deformación o se nota que ya están como quebrajadas. ¿Ya? Si la correa está quebrajada, lo más probable es que ya no esté en tan buenas condiciones. Y ahora vamos a hablar de los frenos. ¿Ya? Los frenos. Dice, las motocicletas tienen dos sistemas de freno independientes. ¿Qué significa eso? Que yo puedo frenar o solo con el eje delantero o solo con el eje trasero. ¿Ya? Entonces son independientes, uno para la rueda delantera y otro para la rueda trasera. El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio. El freno trasero se activa con el pedal de freno, también al lado derecho de la motocicleta. En las motos automáticas, ambos frenos están en el manubrio, el trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho. ¿Ya? Entonces, importante ese punto. ¿Ya? ¿Qué motos son automáticas normalmente? Hay varias motos automáticas en la actualidad, pero lo que casi siempre ha sido automático desde siempre son los scooters nuevamente. ¿Ya?
Así que los scooters traen dos manillas adelante, pero una es de freno y la otra también, ¿ya? Delantero, freno delantero, mano derecha, freno trasero, mano izquierda, ¿ya? Luego me dice que existen dos tipos de freno. El freno mecánico, que normalmente se trata de un freno de tambor, ¿ya? Y el freno hidráulico, que normalmente se trata de un freno de disco, ¿ya? ¿Puedo cambiar una moto de freno de disco a tambor? Por supuesto que sí, ¿ya? Pero es una pega media compleja, ¿ya? Eh, ¿Cuál es mejor, el freno hidráulico o el mecánico? Desde mi punto de vista, siempre es mejor el freno hidráulico. Ya, de hecho, todas las motos grandes traen freno hidráulico, o por lo menos la mayoría. Ya, freno hidráulico de tambor, las motos más grandes que están mejor equipadas. Ya, el freno mecánico, en el que la energía es transmitida mediante varillas, es decir, que un fierrito, ¿cierto? Lleva el movimiento del pedal hacia un tambor de freno y de esa forma se produce la frenada. Y el hidráulico, ¿cierto? Que desde la mano nosotros bombeamos con una bombita, la manilla tiene una cajita así, donde se echa el líquido de freno. Ahí eso es una bomba, ¿ya? Cuando yo aprieto, lo que estoy haciendo es bombear, como empujar en un bombín, ¿ya? Y ahí se manda una presión de líquido hacia la rueda, ¿cierto? Hacia el caliper, ¿cierto? Y imagínense que este es el disco y este es el caliper, ahí se va y se aprieta y se suelta, se aprieta y se suelta, ¿ya? Existen dos tipos de freno. El freno mecánico, en el que la energía transmitida mediante varillas de... Ay, ya había leído eso, disculpe. Ya. En esta fotito quiero mostrarles algo. En el año 2013, por ahí, yo tenía una Kawasaki Ninja 300, y esa Kawasaki traía un freno muy similar a este, ¿ya? Traía su disco, ¿cierto? Su caliper, y en el medio traía una estructura muy, muy similar a esta, si es que no es la misma, ¿ya? ¿Qué hace esto? Esto es una rueda fónica, ¿ya? Y fíjense que acá llega un cablecito, ¿cierto? Y ese cablecito llega ahí. Acá hay un sensor de velocidad. Este sensor y esa rueda son los que sacan la medición y permiten que el sistema de ABS pueda funcionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque al funcionar de esta forma, ¿cierto? Al poder medir esas rayitas permite, este sensor cuenta cuántas rayitas pasan por segundo, ¿ya? Por el sensor de esta rayita. Al girar, ¿cierto? Permite, ¿cierto? Que la moto, primero que todo, frene normal. Pero si el sensor detecta que la rueda dejó de girar y la moto se sigue moviendo, es decir, que se va arrastrando, ¿cierto? Este que está acá se suelta y permite que la rueda siga girando, ¿ya? Y luego vuelve a apretar. Entonces, es por eso que es tan importante, ¿cierto?, esta rueda fónica. Ya la gente me paraba en la calle y me decía, oye, ¿por qué la moto tiene dos frenos, uno grande y uno chico? Y ahí yo les explicaba que era el sistema de ABS, porque la gente pensaba que esto también era un disco de freno. ¿Ya? En realidad no, en realidad es una referencia para que pueda trabajar, ¿cierto?, el sensor de velocidad. Importante, dice, el nivel de líquido de freno debe ser inspeccionado por pauta del fabricante y debe ser sustituido por un mecánico especializado. En el caso de los frenos de tambor, se debe ver el estado de las zapatas o balatas y reemplazar si están gastadas, ¿ya? En los sistemas de freno tengo elementos de desgaste, ¿ya? O elementos de fricción. Para cuando tengo ese tipo de freno, ¿cierto? Que es un freno de pastilla y con disco y pastilla, eh, eso es lo que se cambia, las pastillas. Ya es un cambio sencillo, cualquier persona que sea mecánico podría hacerlo, ¿cierto? Y como dato importante, no escatimen gastos, ¿cierto? Cuando compren pastillas, porque las pastillas de mala calidad echan a perder los discos mucho más rápido,
¿ya? En cambio, las pastillas de buena calidad son mucho más caras, pero igual pagables, normalmente, ¿cierto? Pero no me echan a perder los discos, por ende, aunque gaste un poco más en las pastillas, voy a estar ahorrando porque el disco me va a durar más. En realidad, una pastilla que sea muy dura me echa a perder los discos, una pastilla que sea más blanda dura menos, es más cara, pero mantengo los discos, ¿ya? Y los discos de freno de moto, dependiendo de la moto, normalmente son bastante caritos, más caros que los discos de auto, de hecho. Y lo mismo, ¿cierto? Cuando yo tengo tambores, los tambores tengo balatas, esas balatas también se cambian y lo mismo, ya no elegir nunca balatas que sean tan baratas, ya tratar de elegir balatas que sean más o menos de buena calidad. Ya normalmente siempre nos van a dar a escoger cuando vamos a comprar, no, esta es china, vale 4 lucas, por ejemplo, y esta italiana vale 20 lucas, ¿ya? Eh, Normalmente siempre el precio de las pastillas va estrechamente ligado con su calidad, ¿ya? Queridos amigos, esta ha sido la clase del día de hoy. Disculpen que hoy día estoy un poquito más lento, ¿cierto? Un poquito más bajo, con menos entusiasmo que otros días, pero estoy un poquito resfriado, me duele un poquito la cabeza, así que les pido perdón por eso. De igual forma, espero que hayan disfrutado la clase, que hayan aprendido mucho y que eh, les vaya muy bien a todos. Cuídense mucho, cualquier cosita a nuestras redes sociales, háganos las consultas que quieran. Muchas gracias por estar presente en toda la clase, Lucy Macarena Levín. Que estés muy bien. Ya, nos estamos viendo. Recuerden que esto es practicates.cl. Yo soy el profe Ricardo Cornejo. Esto es clase C. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao.